Hacemos eso porque si no, ¿viste? Bueno, ya estamos nuevamente. Con y con matecito de invitada, por medio y invitada. Y con invitada ya la vamos a presentar, Maya Luna, acá, una amiga, una activista feminista, pero que adoramos. Hacía mucho que no nos veíamos, mucho, sí. pero quiero que sepas que todo lo que me mandás está en el portal de las brujas. Sí, lo sé. Ah, bien, sí. Leo las revistas también. Bueno, queríamos hacer un repaso un poco sobre el Ni Una Menos. La verdad que ya pasaron 10 años de esta marcha que fue espontánea, multitudinaria, llena de hartazgo, cuando las mujeres salimos a las calles a reclamar simplemente que nos dejen vivir, que paren de matarnos. Fue el femicidio, recuerdan, de Kiara Páez en Santa Fe, esta niña de 14 años, el que nos impulsó a las calles, a gritar, a exigir, a juntar nuestra furia en ese momento. Yo creo que fue la marcha de mayor furia, porque era la furia contenida de tantas mujeres muertas en los años, para convertir esa marcha en reclamos insoslayables que seguimos sosteniendo, ¿no? Mujeres ahorcadas, mujeres quemadas, acuchilladas, travestis muertas a golpes, cuerpos escondidos, desaparecidos, ¿no? Como en las peores épocas de nuestro país, niños muertos por venganza, niños huérfanos. Todo esto ocurría hace años y años y se había normalizado como cosas que pasaban, ¿no? Y que como que nadie podía detener, que no había nada que hacer al respecto. Todas y cada una de nosotros tenías y sigue teniendo alguna mujer que sufre violencia de género, que lo sufría en ese momento muchas veces puertas adentro, y habíamos naturalizado, ¿no? Las madres, las abuelas, las hijas se empezaron a contar estas cosas, y el consejo en esa época era, bueno, aguantá, es lo normal, es lo que pasa, los hombres son así, ¿no? Algo hizo clic hace 10 años. Menos mal. Nos dimos cuenta que no podíamos normalizar tanto salvajismo, que necesitábamos que nos escuchen nuestras pares, que necesitábamos que nos escuchen todos los varones. Todavía seguimos esperándolo, que nos escuche el Estado, a quien exigimos que se hicieran cargo de su responsabilidad para prevenir y erradicar las violencias por motivo de género. Exactamente. Bueno, la calle se fue llenando rápidamente de mujeres de todas las edades. Aparecieron en los cantitos que nos iban a identificar por tantos años, los carteles con frases que resumían nuestro dolor, también resumían en nuestros reclamos, las fotos de las que lamentablemente ya no están. Entendimos que militar y política no eran una mala palabra y que por ese camino había que ir para conseguir ciertos cambios. El momento y el contexto de esa primera marcha del 3 de junio del año 2015 en nuestro país era ideal para la escucha. Ya se había conquistado la ley del matrimonio igualitario, la de protección de la violencia contra las mujeres y también la de la identidad de género. Ya había muchos temas que estaban ya instalados y de los que se comenzaba a hablar cada vez con un poco más de fuerza. Ese gran movimiento transfeminista que había logrado tanto tenía una voz que se hacía escuchar fuerte y claro y que iba cada vez por más. Puertas adentro, en las casas, en las escuelas, en los clubes, en los trabajos, se comenzó a hablar por primera vez de lo que eran los tipos de violencia, de abusos intrafamiliares, de que no se llegaba a un femicidio así por arte de magia, sino que había otras violencias, había otras señales que el agresor daba antes de lo que sería la fatalidad. Desde ese primer Ni Una Menos pasaron muchas cosas, el tema de la violencia, de las brechas de desigualdad, de los estereotipos de género, comenzó a hablarse en los barrios, en las universidades, en las escuelas, en los hospitales. Se pudo hablar de que eso ya no debía ser tolerado. En las marchas encontrábamos mujeres mayores contando sus experiencias y pidiéndole también a las más chicas, esto que hablabas vos, de no te lo aguantes más. O sea, hay que cortarlo de raíz, ¿no? Rebélense. Rebélense. Bueno, esta fecha, este año, este aniversario, con este número 10 que es muy fuerte, nos lleva a lo que solemos hacer siempre, que es como una especie de balance, ¿no? A pesar de ver que el número de mujeres muertas no baja, ¿no? Y la miro a Maya porque, bueno, siempre Mumalá, el observatorio Mumalá es el que siempre nos acerca los números y lamentablemente vemos que esas cifras no bajan, que la violencia
violencia se sigue llevando la vida de nuestras hermanas, pero también tenemos que reconocer que ya nada es igual. Esta semana la única ministra de las Mujeres que queda en pie en el país en este momento, Estela Díaz, decía algo muy lindo. Ella decía que miraba para atrás sus 30 años de militancia y que ella se había ido haciendo feminista a través de los años, pero que después del Ni Una Menos, después de ese 3 de junio del 2015, las pibas ya nacían feministas. Y eso es realmente un valor enorme que hay que tener en cuenta, ¿no? Esa conciencia casi genética, ¿no? Casi que ya vienen con el chip, a veces decimos vienen con el chip incorporados, ¿no? De estas chicas que nacen después de estas conquistas que habíamos logrado en un lugar donde saben que no se tienen que dejar violentar. Marta Dillon, fundante y protagonista de todas estas luchas, también valoraba el momento, el terreno de discusión de la equidad en la cual esta marcha surgió hace 10 años atrás. Relataba el cambio de humor que hubo en la gente, ¿no? La incomodidad a flor de piel de todas las que marchábamos, fundamentalmente hartas de lo que estaba sucediendo, y por supuesto también eran temas que se venían hablando en los encuentros nacionales y plurinacionales de mujeres y diversidades, cada año en todos los sectores, también con el grupo de mujeres que estaban en la campaña nacional por el derecho al aborto. También en esa época ya estaba el programa Ellas Hacen, no sé si recuerdan, que ofrecía a mujeres de sectores populares capacitaciones laborales para poder ser independientes e incluso salir de situaciones de violencia. Todo esto, después de ese 3J, ¿no? Todos esos procesos, todo eso que veníamos hablando, gestando, entró en ebullición y comenzó a acelerarse, ¿no? Además de la ampliación de derechos y de las leyes, que ya las vamos a seguir nombrando, que hemos logrado conseguir, hubo algo que se fue contagiando de una a otra y que tenía que ver con esta rebeldía, con el repensar todo, ¿no? Con un entrenamiento callejero, que aún hoy, cuando vas a una marcha de mujeres, ya sea en el Ni Una Menos, en el 8M, en el 25N o en algo que abrazamos las mujeres, hablas con cualquier piba y son unos cuadros políticos impresionantes porque realmente se han capacitado en lo que son sus derechos, no repiten un librito, sino que te cuentan sus propias experiencias o las de alguien de la familia y gritan, la verdad, sus propias broncas y reclaman por todas, por todes y por todos. Exactamente. Bueno, luego de ese 2015 la violencia comenzó a ser denunciada en todos los espacios, pero ya no solo era la violencia doméstica, ¿no? Ya empezábamos a hablar de la violencia callejera, de la violencia psicológica, de la económica. Más de una mujer escuchó a otra y se dio cuenta de que por ahí le había sucedido lo mismo, ¿no? Que lo había naturalizado, que lo tenía guardado en el inconsciente por ahí para poder sobrevivir. Y los reclamos también se fueron sumando, se fueron ampliando, porque el grupo de mujeres es heterogéneo y se identificaban nuevas formas de violencia por las cuales también todas pedíamos que por favor paren. Esa primera marcha, sobre todo, se pedía presupuesto para la ley 26.485 de protección integral. Se pedía también la publicación de estadísticas oficiales sobre violencia por motivos de género, incluidos en los femicidios, garantías para el acceso a la justicia de las mujeres, creación de hogares y refugios de emergencia, capacitaciones obligatorias para agentes de seguridad y personal del Poder Judicial y aplicación efectiva de la ESI. Por favor, se los pido, respétenla. Tan solo 5 meses después del 25 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia presenta el primer registro de femicidios con las cifras de las mujeres asesinadas en el año 2014. Un año después se crea el Observatorio de la Defensoría de Género de la Nación, que también lleva un registro que lo publican todos los años. Hasta entonces solo generaba datos el observatorio Adriana Zambrano de la organización Casa del Encuentro, también lo hacía Mumalá, y el observatorio Lucía Pérez, que son aportes valiosísimos para saber más o menos dónde estamos paradas, ¿no? Este registro fundamental permitió tener una dimensión de la problemática a nivel nacional. En el primer registro se supo que en el año 2014 habían matado a una mujer cada 37 horas, ya en el 2015 era una mujer cada 30 horas. Recién a fines del 2016, el gobierno encabezado por Mauricio Macri presenta el primer plan de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. Aunque se elaboró el plan, el entonces Instituto de la Mujer, creado también al fragor de Ni Una Menos, no contaba con presupuesto suficiente para implementarlo.
y a fines del 2019 se crea el primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y con él el Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Motivos de Género, que tuvo una primera etapa entre el año 2020 y 2022 y una segunda etapa entre el 2022 y 2024. Una innovadora en la forma de articular ministerios, armar un plan de compromisos entre provincias, también cobijaba programas fundamentales como lo que fue el programa Acompañar, que fueron claves para sacar de la situación de violencia a miles y miles de mujeres y diversidades sexuales también. Esto es un raconto porque realmente, ¿no? Hace 10 años que pasó esto y a la par de esto que vos decías, Candela, comenzaron a discutirse y a aprobarse leyes, ¿no? Que costaron muchísimo, que fueron, quizás no fueron las leyes que proponíamos, pero fueron las mejores que se pudieron consensuar. Apareció la ley Brisa, esa reparación económica para niños y adolescentes hijos víctimas de femicidios, con una pensión equivalente a una jubilación mínima y cobertura integral de salud hasta los 21 años. Luego del asesinato de Micaela García en Entre Ríos se creó la ley Micaela, ¿no? Que estas capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para todos los empleados estatales de todos los rangos a nivel municipal, ejecutivo, legislativo, judicial, que luego también fue copiado, fue ampliado por varios lugares, sectores privados, ¿no? Y clubes de fútbol, sindicatos. La ley del cupo laboral trans, que garantiza un cupo mínimo de 1% en el Estado para la población travesti trans, uno de los grupos sin duda más vulnerabilizados y violentados en nuestro país. La ley Olimpia, que introduce la violencia digital como una forma de violencia, la incorporación también del acoso sexual dentro de esta ley como algo para penalizar y denunciar, y por supuesto, bueno, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días, pero además de las leyes hubo una forma del Estado de transversalizar las situaciones de géneros en todos los estratos del Estado, ¿no? En todos los ministerios, en las secretarías, tendientes a achicar, por ejemplo, las brechas de género en educación, el acceso a la salud, el acceso a los trabajos, a los oficios, ¿no? Por supuesto que llegamos con todo esto, que era, y es muchísimo, con un proyecto también de ley de cuidados en el Congreso, que por supuesto que está durmiendo, y llegó Milei. Bueno, durante la campaña presidencial de Milei, en todas las feministas, la verdad que alertamos, ¿no? Lo que se venía si llegaba a hacerse cargo este señor del gobierno. Las amenazas, los gritos histéricos, el salvajismo, que no era ningún acting, ¿no? En el presidente más misógino de la historia llegó con los votos de un electorado que pensaba que exageraba algunas cositas, que no las iba a hacer, nada, mira cómo va a hacer esto. Sí. Bueno, se dieron cuenta que no. Coherente con su promesa a días de asumir su mandato, Milei desarma el Ministerio de las Mujeres de Nación, publica cifras falsas para conseguir réditos y aplausos sobre la dilapación de dinero. Y en otras provincias lo fueron copiando. También se cargó al INADI, como si no fuera poco. Claro, dijo, bueno, venga el INADI también. Sus funcionarios y funcionarias, igualmente de violentos y machistas, obviamente acataban sus ataques, decían, sí, bravo Milei. El ministro de Justicia, si se puede decir, Mariano Cuño Olivarola, eliminó los 13 programas de género en este año que en realidad ya medio que no existían en la práctica porque, bueno, ya los habían desfinanciado, básicamente, ¿no? Esta eliminación en realidad es anecdótica. La realidad es que ya se había dado el puntapié inicial al promover el odio, al negar la brecha salarial, la brecha de género, decir que todos los homosexuales eran pedófilos, ¿no? Pero cierto es también que entre esos programas estaba el de asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. Cuando el señor Libarona festeja la eliminación de estos programas, ya todo eso, incluso las leyes conseguidas, habían sido desfinanciadas desde el minuto 1 de este gobierno cuando asumió, como así también desfinanciaron tantas otras áreas, ¿no? Derechos humanos, educación, cultura, niñez, adolescencia, discapacidad y la lista. Y podemos seguir. Sigue, claro. Infinitos, etcétera. A esto hay que sumarle la situación de emergencia económica y social, que siempre sabemos, por supuesto, que afecta más a las mujeres y diversidades y a los sectores más vulnerables. Lucy Caballero, nuestra amiga bruja militante del colectivo Ni Una Menos, lo explica con todas las letras. Ella dice, si una persona tiene que pensar en abandonar un hogar donde hay violencia, es imposible que pueda alquilar una casa, y además tenemos los salarios que están perdiendo frente a la inflación y muchas más horas de trabajo por igual salario. Entonces, esa crisis económica ya está afectando de manera muy fuerte la posibilidad de salida de las violencias. Se están incrementando las violencias.
Y esta no es una sensación, ¿no? No es algo que decimos por decir, los números lo dicen. Según el observatorio, ahora que sí, en los 10 años del primer Ni Una Menos hubo 2.827 femicidios en todo el país, 2.543 fueron directos y 284 vinculados, es decir, un femicidio cada 31 horas. Y por su parte el observatorio, Adriana Zambrano, de Casa del Encuentro, tiene que 2.931 desde el 3 de junio del 2015 al 31 de mayo de 2025. De esta cifra, 2.931, de esos 268 serían femicidios vinculados. Femicidios vinculados. No, bueno, la embestida de Milei sigue contra todo y contra todos. Ayer la marcha unió a quienes se movilizaban por el Ni Una Menos, con quienes reclamaban, lo vimos, con quienes, por supuesto, con los jubilados, con las jubiladas, por quienes reclamaban por la falta de asistencia a las personas con discapacidad, que eran todas mujeres las que estaban ahí. Todas mujeres eran las que estaban ahí. Yo vi muchísimas notas y bueno, y ahí estábamos viendo que eran la mayoría mujeres. También el cupo laboral travesti y trans, sabemos que no solo no está en vigencia, no se respeta, sino que Milei además echó a más de 150 trabajadores travestis, trans y no binarias. También atacó con mentiras la normativa nacional, que es un emblema en el mundo entero, que ha sido copiada y que es la ley de identidad de género. Nuestros viejos, nuestras viejas, bueno, ni hablemos, ¿no? Nuestras ancestras ya sabemos están, no solamente que están en condiciones paupérrimas, que están siendo también cada miércoles golpeados y gaseados. Ayer zafaron porque había mucha gente, ¿no? Sí. Pero si no hubieran sido también gaseados, pero también fueron contra, ya lo hemos hablado acá, contra las jubilaciones de ama de casa, con la famosa moratoria, ¿no? Lograron que sus aliados en diputados y muchos traidores los votaran, y terminó se dio fin a esta moratoria, por lo cual ahora esto también afecta más a las mujeres y ahora 9 de cada 10 mujeres no van a poder acceder a una jubilación con la edad mínima de 60 años si no tienen los años de aporte que le pasa a la mayoría de las mujeres, ¿no? Como en cada marcha multitudinaria que se dio hasta hoy, bueno, se dio esto de que la policía no reprimió. Cuando los jubilados, los médicos, los discapacitados están en grupos reducidos, ahí sí, ¿no? Reciben los palos y reciben los gases. Pero bueno, cuando nos unimos en las luchas, la policía no lo hace, por eso también un poco esta idea del Ni Una Menos fue unamos las luchas, ¿no? Y la verdad que es un poco la idea ahora ante todo ante todos los recortes y ante todo lo que les está pasando a todos los grupos que están siendo vulnerados. Bueno, la jefa de los policías aprovechó el día para tuitear, que es lo que hacen los funcionarios, ¿no? Dijo que las de Ni Una Menos ideologizamos los temas, que en vez de decir que en la Argentina bajó un 14,3 los homicidios vinculares y los homicidios de mujeres, decimos mentiras, ¿no? Y que lo logró sin el Ministerio de la Mujer, sin presupuestos y campañas que le servían solamente a la burocracia que había ahí adentro. Bueno. ¿De dónde sacarán esos datos? Bueno, pero sabemos que la derecha tiene esta estrategia de tuitear mentiras, de tuitear números que no existen, de tapar el sol con la mano. Todos los días, absolutamente todos los días vemos mujeres muertas, lesbianas, chicas travestis, chicas trans muertas, así que sabemos que es un fenómeno global. La verdad que en esta semana del Ni Una Menos que circularon tantos datos de estadísticas, también apareció un dato de la organización Mi Voz, Mi Decisión, que dice que las mujeres representan el 51% de la población, pero son el 70% de las personas pobres, el 83% de quienes crían en soledad, realizan el 66% del trabajo y producen el 50% de los alimentos, pero ganan solo el 11% de los salarios y poseen solo el 1% de la tierra. Esto es a nivel mundial. Sí. O sea, la desigualdad es mundial, la violencia contra las mujeres es mundial. Mientras haya desigualdad, sabemos que la violencia no va a bajar. Y bueno, y volvemos con esto, ¿no? Ayer en la marcha incluso lo dijo Nina Brugo, fundadora histórica de los derechos de las mujeres. Ella estaba con 2 fotos de Norita, lo que la extrañamos, a Norita Cortiña en el pecho. Y ella dijo, es fundamental unificar y tratar de parar este gobierno que está hambriando al pueblo. Todas las reivindicaciones nuestras están en peligro, todos los logros que hemos obtenido juntas. Solamente juntas podemos evitarlo y sacar a este gobierno fascista. La verdad que la propuesta ya está hecha, está en la calle. Tenemos que hacer esto, unir las luchas. Yo
creo, y lo vamos a hablar ahora, después de una pequeña tandita, lo vamos a hablar con Maya, que está acá acompañándonos. Creo que en la calle, quienes estamos en la calle, lo hemos entendido, que tenemos que estar juntos y que tenemos que estar unidos. No así lo han entendido, quizás, los políticos que están en contra del gobierno de Milei, ¿no? Y qué importante sería, porque la verdad es que todas las transformaciones se tienen que dar a través de la política. Así que quédense nomás, que nos vamos a una tanda chiquitita y ahora todos estos temas y muchos más, porque seguro que nos va a poder aportar mucho más Maya, los vamos a seguir charlando después de este cortecito.